los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. ¿Quién puede prohibir tu forma de pensar? ¿La igualdad es libertad? ¿La información tiene límites? ¿La cultura es un privilegio o es público? Bienvenido a Entre Análisis, un espacio para hablar sobre derechos humanos. ¡Comenzamos! La noche del 26 de septiembre del 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa viajaban a la ciudad de Iguala. Esto con el objetivo de protestar contra las prácticas de contratación discriminatorias para los docentes. En su camino, los estudiantes fueron confrontados por la policía municipal, los cuales abrieron fuego contra los autobuses donde se transportaban. La versión de los oficiales es que abrieron fuego ya que los autobuses habían sido secuestrados, mientras que los estudiantes sobrevivientes revelaron que fueron entregados ante los narcos. Para mí los héroes de esta historia son los papás de los 43. Nosotros desapareció un familiar, pero nunca lo buscamos por miedo, por amenazas, por todo lo que sucede después de un desaparecido. Ellos nos han enseñado muchas cosas, nos han enseñado a luchar, nos han enseñado a buscar algo que desapareció o algo que nos quitaron. El veredicto final de las autoridades es que fueron policías corruptos los que arrestaron a los jóvenes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero. Pero esa hipótesis es rechazada por los padres de los jóvenes y por organismos internacionales. Hasta la actualidad, el caso sigue presentando irregularidades. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Yo soy Ricardo Trasviña y estoy junto con Hugo Román. Durante la emisión de este podcast hablaremos sobre el derecho humano a la información y el derecho humano a la verdad. Pero antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte, ¿cómo estás, Román? ¿Qué tal, Ricardo? La verdad me encuentro impresionado tras escuchar el caso Ayotzinapa y más a conocer que las mismas autoridades no mostraban los datos reales y ocultaban información, lo que representa un verdadero atropello a los derechos humanos. Mejor no lo pudiste haber dicho, pero te pondré en contexto. Imagina que solicitas información a una autoridad, pero esta no te la entrega, no responde, niega sin justa causa y no resuelve de fondo tu información solicitada. Ok, espera. Entonces, ¿fue como en el caso Ayotzinapa, donde se mostraba tantas irregularidades que la misma Procuraduría General de la República tomó cartas en el asunto 9 días después? Exactamente. Entonces, bajo el contexto que planteé, ¿sabes a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la información? Pues mira, aquí investigando un poco, solo sé que el derecho a la información es un instrumento el cual pueden implementar los ciudadanos para garantizar otro tipo de derechos. Excelente perspectiva. En el caso de Ayotzinapa, si no se hubiera implementado el derecho a la información, nunca hubiera salido a la luz que los testigos habían dado declaraciones bajo tortura, cosa la cual está prohibida por la Ley General sobre Tortura en México. Entonces, ¿podríamos decir que este derecho humano es posible para la construcción del pensamiento crítico? Exactamente. ¿Y sabes qué otras cosas abarca el derecho de acceso a la información? Pues fíjate que honestamente, aquí investigando un poco del tema, solo sé que este derecho permite al individuo buscar y recibir información que genere cualquier autoridad pública. Vas por buen camino. Pero si nos ponemos teóricos, podremos decir que el derecho a la información es un derecho clave para la libertad de pensamiento y opinión de las personas, el cual te permite buscar información de manera gratuita. Entonces, ¿puedo solicitar la información de manera libre? Sí, y no solo eso. Las autoridades tienen la obligación de entregarte dicha información sin justificación alguna, sin importar su uso o interés. Ahora que lo comentas, recuerdo haber investigado un poco sobre este tema y creo que se divide en tres. El primero es el derecho de obtener información, el segundo es el derecho de informar y, si no me equivoco, el tercero es el derecho a ser informado. Pero hablándote en confianza, me falta un poquito más de contexto en el tema. No te preocupes, déjame te cuento que, en primera instancia, el derecho de obtener información se trata de poder acceder a registros o archivos de carácter público. Por su parte, el derecho a informar representa poder ejercer la libertad de prensa y de imprenta para difundir un mensaje de manera informativa. Y por último,
El derecho a ser informado se trata de recibir información de manera objetiva y oportuna, además de que la información debe de ser de carácter universal. Ok, ¿y a qué te refieres? Hablo de que todas las personas, sin exclusión alguna, tienen derecho a recibir la información solicitada. Ok, esta información, en el caso de Ayotzinapa, podríamos llegar a la conclusión de que gracias al derecho a la información se crea una narrativa de los hechos que es favorable a las víctimas. En teoría, sí, ya que sin este derecho jamás hubiéramos conocido que en este caso había cosas como detención ilegal, siembra de pruebas, retención ilegal y tortura hacia los testigos. ¿Y sabes cuál es el órgano que hacen valer este derecho? Por supuesto, para empezar, este derecho debe de estar bajo la tutela y observancia de la acción pública. Para hacértela corta, el gobierno y los órganos del Estado son responsables de hacer valer este derecho. Honestamente, me perdí, pero creo que es demasiada información para procesar. No te preocupes. Para que te quede más claro sobre los órganos encargados de hacer valer este derecho, escuchemos la siguiente cápsula. ¿Sabías que? Para hacer valer el derecho a la información, México cuenta con los siguientes órganos. El Instituto de Transparencia de Acceso a la Información, INAI, la cual es encargada de la operación e instrumentación del derecho a la información pública. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, el cual permite la operación y el ejercicio de la libertad de expresión. Y por último, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, el cual es un medio público encargado de garantizar que los ciudadanos reciban y obtengan información audiovisual que sea veraz, oportuna, completa y sin exclusión. De esta forma, se garantiza que el gobierno y los órganos del Estado sean los encargados de que el derecho a la información sea ejercido de manera eficaz y oportuna. Fíjate que se te olvidó comentar algo muy importante, que al ser un derecho humano no importa tu estatus migratorio, ya que al estar respaldada por Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tenemos el derecho de obtener, informar y ser informados. Claro, además de que gracias al derecho a la información se logra visibilizar la impunidad de las autoridades, las cuales ejercen la cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento. Ok, estos elementos que mencionas son los ideales para hablar sobre el derecho a la verdad, el cual va un poco relacionado y agarrado de la mano con el derecho a la información. Pero vámonos por partes, regresemos a analizar el caso Ayotzinapa. Para ello escuchemos un argumento pequeño de Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. Nos permite afirmar y ofrecer al escrutinio público el documento que hoy se presenta, mismo que sintetiza las más de 1 millón de hojas y 1,255 tomos que comprende la investigación realizada, la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto. Las conclusiones a las que llega este organismo nacional están sustentados en elementos objetivos de convicción, adminiculados, que comprenden no solo declaraciones o confesiones, sino también en evidencias científicas y opiniones expertas. ¿Alguna vez pensaste que la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa tiene más de 1 millón de hojas? No, ni idea, son demasiadas. Así es, compañero. Se podría considerar una exageración, pero a comparación con la atrocidad sucedida, no es nada. Ok, ya recordé. Hace un momento hablamos sobre la vinculación entre el derecho a la información y el derecho a la verdad, y considero oportuno hablar sobre el segundo derecho. Honestamente, esa te la debo, porque desconozco del tema, pero me interesa saber más. Mira, pongámonos en contexto. Imagina lo siguiente: una persona sufre una violación en los derechos humanos y se requiere que sus seres cercanos sepan de su situación. ¿A qué derecho recurren para llevar a cabo este ejercicio? ¿Será el derecho de acceso a la justicia, tal vez? No, piénsalo un poquito. ¿Será el derecho de libertad de persona? Supongo que bromeas, ¿verdad? Yo te advertí que no hice mi tarea. Bueno, te comento que se recurre al derecho a la verdad en este contexto. Van vinculados, pero no son los mismos, puesto que el derecho a la verdad es utilizado en el contexto de violaciones manifiestas de los derechos humanos y en las infracciones graves del derecho humanitario. Ah, sí es cierto, se me olvidaba, pero ¿por qué? ¿No es lo mismo que el derecho a la información?
¿A qué te refieres exactamente? Pues fácil, a que las víctimas y parientes de ejecuciones, desapariciones forzadas, secuestro de menores o torturas exigen saber qué sucedió. Entonces, ¿se podría decir que este derecho te da a conocer qué sucedió en caso de violencia? Exactamente sí, puesto que el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones y su motivación. Pero esta información solo le sirve a los conocidos de una víctima que sufre atropellos en sus derechos humanos. Pues no exactamente, ya que este derecho también le sirve a la sociedad en materia de saber la verdad de lo ocurrido y la razón de las circunstancias, como una manera de contribuir a evitar que vuelvan a ocurrir. Pero, ¿cómo se relaciona este derecho con el caso de Ayotzinapa? Bueno, te puedo decir que el Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos, además de juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos. Cierto, además de que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la información. Es por ello que se comenta que el caso Ayotzinapa fue un atropello a este derecho, pues la verdad se descubrió que las confesiones estaban siendo bajo tortura, además de las irregularidades del caso, los cuales fueron pasadas por alto no por uno, sino por varios jueces. No olvidar la detención ilegal, siembra de pruebas y la retención ilegal. Tienes razón, el caso Ayotzinapa demostró el cinismo de las autoridades, ya que por otro lado en México sufrimos de atropellos hacia los derechos humanos y algunas veces se hace de manera sobredestacada. Tienes razón, pero para tomar el tema del derecho a la verdad, vayamos a la siguiente cápsula. Cada 24 de marzo celebramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Con dicho Día Internacional, rendimos homenaje cada año a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador. Bueno, y ya para finalizar, con un broche de oro y con la cerecita del pastel, te contaré algunos de los propósitos de celebrar el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Sería de gran utilidad porque aún no me ha quedado del todo claro. Pues fíjate que un propósito es promover la memoria de las víctimas y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. Ese dato está súper bueno, pero ¿hay más? Claro, también encontramos que el propósito de este día es rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos. ¿Podría ser la reflexión? Como se comentó en la cápsula, el último propósito en específico es reconocer a la importante labor y los labores del salvadoreño Óscar Monseñor, promotor de los derechos humanos en El Salvador. Pero, ¿por qué hay que celebrarle? Pues fácil, porque gracias a sus mensajes denunció las violaciones de los derechos humanos en las poblaciones más vulnerables en el contexto de conflictos armados. Oh, vaya, qué interesante. Sin dudas, todos los temas que hemos tocado aquí me han resultado interesantes. Para ser libres es indispensable saber y conocer los derechos humanos, además de gracias a ellos conocer las garantías que tenemos los seres humanos, puesto que estos derechos traspasan fronteras. Siempre es bueno saber de estos temas, pero ha llegado el momento de despedirnos. Así es, empezamos a despedirnos, pero no antes para invitarte que nos acompañes en la próxima emisión donde abordaremos el tema de la libertad de expresión y la libertad a la creencia. Hasta la próxima.